Un saludo a todos, agradecida de esta invitación que hace la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato a las jornadas de tecnología en información. Mi nombre es Judy Cajarque y vengo a compartirles a ustedes acerca de nuestras experiencias en las estrategias activas e interactivas en la formación de docentes de educación inicial bajo la modalidad virtual en nuestra Universidad CECAR. Un poco para hablar medianamente acerca de qué son las estrategias como tal para la enseñanza, y yo sé que a lo mejor no es su programa, pero donde nosotros nos compenetramos y articulamos en la virtualidad, cómo enseñamos desde la virtualidad. Entonces, un poco para entender esta situación, que me gustaría empezar hablando sobre los niveles en el uso de la didáctica. Esto lo dice la Asociación Mundial para la Evaluación del Currículo. Entonces, aquellos docentes, y con todo el respeto que ustedes merecen, que sé que son del departamento del área de ingeniería, aquellos ingenieros o cualquier tipo de licenciados que no manejan ese componente pedagógico usan sus conocimientos, sí, pero no tienen las herramientas para mediar el aprendizaje de esos conocimientos con otros estudiantes. Ahora, cuando este tipo de licenciados que no reúnen estos requisitos utilizan una que otra técnica para enseñar sus conocimientos, entonces están en el nivel 1. Si a esas técnicas, además de eso, las ajustan a un tipo de procedimiento de cómo emplearlo utilizando los métodos, entonces suben al nivel 2. Y si además de eso utilizan medios, recursos para poder aplicar estas técnicas a través de un método, ya estaríamos en un nivel 3, incluso avanzando al 4. Ahora, la integración de todos estos elementos para poder diseñar una estrategia como tal de enseñanza es que lo que nos lleva a conformarnos en el nivel más alto, que son aquellos docentes que reúnen el componente pedagógico para poder mediar el aprendizaje en otros. Por supuesto, al final podemos utilizar la experimentación y ir al campo a demostrar desde la praxis todo esto que nosotros queremos enseñar con este conocimiento. Y para ello utilizamos 5 tipos de estrategias que abarcan todo lo que se llaman las estrategias formativas. Estos 5 tipos de estrategias para enseñar y para el aprendizaje incluso serían las cognitivas, que hacen uso del procesamiento de la información, nos sirven para procesar toda esa información. Las metacognitivas, que es con las cuales nos autorregulamos nosotros en el aprendizaje, y es esa cantidad de preguntas que nos hacemos mentalmente en función de qué necesito aprender, para qué necesito aprender, cómo puedo aprenderlo, qué estoy haciendo, cómo lo estoy desarrollando, qué recursos estoy utilizando, y cómo me fue, cómo lo hice, qué me pudo faltar, cómo podría hacerlo mejor. Esa cantidad de preguntas que nos hacemos antes, durante y post el proceso de aprendizaje son estrategias metacognitivas que aplicamos. ¿Que siempre lo hacemos? Sí, pero cuando lo hacemos de manera consciente, con un por qué y un para qué, es allí donde nosotros decimos que utilizamos estrategias metacognitivas. Luego tenemos esas estrategias activas que nos permiten la participación del aprendiz con esa interacción con el conocimiento en el aula, y centramos a ese estudiante como la parte fundamental de nuestra enseñanza. Las interactivas, que nos permiten experimentar y practicar esas actividades que estamos haciendo desde valga la redundancia, interacción obviamente, y desde la participación, pero en contacto directo con las herramientas. Y ahí podemos nombrar los OVA, los EVA, que son herramientas y aplicaciones para la interacción virtual y poder procesar mucho mejor el conocimiento. Y yo diría que más que procesarlo, gestionarlo, porque es transformar todo eso que encontramos en nuestro alrededor, transformarlo en un nuevo conocimiento. Y por supuesto, transversalizando todas estas estrategias, utilizamos las socioafectivas. Y vamos a hablar un poco
a profundidad acerca de ello. No me voy a extender en las primeras y en las segundas porque este webinar o esta disertación va referida más que todo a las estrategias activas que implementamos en el aula desde la modalidad virtual y las interactivas. Cuando hablamos de metodologías activas, hablamos todas aquellas que permiten la participación del estudiante en su construcción de conocimiento. Y entonces podemos hablar de estudio de casos, como por ejemplo, proponerles a los estudiantes en el aula un caso hipotético o real de lo que está sucediendo en su realidad referente a un tema específico. Podemos hablar del aprendizaje basado en proyectos y es plantearle una situación macro, como por ejemplo el diseñar una empresa, manejar una empresa. Entonces el estudiante tiene que utilizar sus conocimientos matemáticos, sus conocimientos contables, sus conocimientos en redacción, sus conocimientos legales. Entonces tiene que utilizar la interdisciplinariedad de conocimientos para poder llevar a cabo ese procedimiento de llevar de la mano a esa empresa hasta su feliz término. ¿Qué pasa si al final la empresa quiebra? Hay que ver qué factor falló en ese proceso. Tenemos también el aprendizaje basado en problemas. Les planteamos una situación problemática a los estudiantes y ellos, a partir de sus conocimientos en un área específica, se abocan a ese problema y a darle solución. La estrategia activa utilizada basada en problemas precisamente es buscando alternativas de solución para esa problemática. Y para ello, por supuesto, tienen que indagar, hacer estudios del entorno, identificar esas necesidades, investigar a profundidad todo lo referente en cuanto a qué puede contribuir y luego construir ese plan de acción para dar las alternativas de solución. La clase invertida es precisamente utilizada mucho en virtualidad porque el concepto de virtualidad en sí está desvirtuado, valga también la redundancia, porque no es que nosotros pasemos a ser los mismos docentes presenciales y tradicionales del día que estamos acostumbrados a hacer a través de una pantalla. No, es que nosotros olvidemos que está esa pantalla en el medio de nosotros y el estudiante y el docente se sientan tan involucrados o más incluso que en la presencialidad, porque si bien es cierto en la presencialidad hay un contacto físico, entre comillas, desde aquí también podemos trabajar las mismas preguntas, conversar las mismas temáticas y a través de estas herramientas, como yo les digo, activas e interactivas, nos permite estar mucho más cerca del estudiante en ese contacto directo con sus inquietudes, con sus dudas, con sus debilidades, que yo no les llamo debilidades, sino aspectos por mejorar del estudiante, porque nosotros diariamente, constantemente, permanentemente nos estamos construyendo y transformando. Entonces, la clase invertida nos permite que desde la casa nosotros investiguemos los materiales, leamos contenidos, revisemos videos y las dudas que nos queden o las actividades prácticas sean aplicadas en clase. El docente ya llegará directamente a la clase con un debate, con cualquier tipo de actividad, incluso un estudio de caso o un problema para ser planteado y resuelto a través del material, contenido teórico, por decirlo así, y videos que trabajaron desde casa. Eso es la clase invertida y es muy, muy aprovechable en la virtualidad. Y por supuesto, en este tipo de estrategias activas, en este tipo de metodologías utilizadas en la virtualidad, por supuesto, es súper importante el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque dos cabezas piensan más que uno, dos cerebros pueden dar más aportes, pero sobre todo porque desde la crítica constructiva y ese desarrollo del pensamiento crítico y creativo, nosotros hacemos que los estudiantes puedan analizar y decir, ¿por qué está diciendo mi compañero esta cosa o esta otra? Es allí cuando entonces empezamos a tener juicios
de criticidad del entorno, de la realidad, para poder construir un propio conocimiento que va más allá incluso del conocimiento individual, sino que va hacia el conocimiento colectivo, porque entre las inquietudes ya uno va generando esas concepciones, esos arraigos que te van a decir a ti: sí, aprendí esto porque no estoy de acuerdo con fulano en función de esto y esto, y sí me parece el acorde lo que me dice mengano en función de esto. ¿Listo? Y también podemos utilizar los contratos de aprendizaje, que no es más que de repente hacer una negociación acerca de una temática específica. Nosotros vamos a trabajar el estudio contable de tal, y lo vamos a hacer de acuerdo a estos acuerdos. Ay, mira, otra redundancia. Cumplimos con estos indicadores. Bueno, vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todos firmamos una especie de contrato de aprendizaje, y por supuesto estableciendo que la meta es lograr tal cosa, y la puntuación o los derechos y deberes de los participantes son esto. Eso hay que dejarlo bastante explícito, porque es un ejercicio incluso legal para que nosotros podamos dar los aportes de conocimiento y siempre tener claro hacia dónde queremos llegar y cuál va a ser el costo-beneficio como estudiante, como aprendiz. Y luego, por supuesto, tenemos las estrategias interactivas, que son aquellas donde el estudiante puede interactuar, tocar, aprender y manejar su propio aprendizaje. Por ejemplo, a través de un juego como es el RuneScape, el escape de salas, ustedes bien pueden ir haciendo preguntas y que el estudiante vaya dando respuesta, y si la respuesta es errada te regresa o no te permite salir. Entonces tú estás jugando y sin darte cuenta que juegas, estás aprendiendo. Tenemos el aprendizaje colaborativo en línea. Hoy día las redes sociales se utilizan para todo. ¿Por qué no aprovecharlas para el aprendizaje? ¿Por qué no utilizar ese valor agregado de que nos dan las redes sociales y ese contacto con el otro de manera amena, coloquial, en mi entorno como tal, para que ellos puedan aprender? Entonces, utilizando una actividad específica que subamos a las redes sociales con una imagen, con un video, y preguntemos qué opinan acerca de esto, en función de tal temática que trabajamos, ellos ahí les van a dar una cantidad de información, van a decirle, van a comentarle a los compañeros: no estoy de acuerdo contigo por esto y esto, porque además se vio tal cosa, y el otro compañero va a comentar, y en ese interactuar de ellos es que se da en la construcción de conocimiento. También, por supuesto, a través de nuestras videoconferencias y clases virtuales, pero con apoyo de herramientas externas, como yo les decía, puede ser a través de un Genially, que sea interactivo, donde los estudiantes le van haciendo clip, puede ser a través de un Mentimeter, donde nosotros podemos ir haciendo preguntas y ellos van respondiendo en el momento, y podemos ir interactuando con ese estudiante. Un Padlet, que es un mural digital, donde simplemente podemos colocar cualquier información y la pueden colocar los estudiantes y empezar a presentar desde allí y comentar todos, e ir construyendo ese periódico mural. Tenemos también, por supuesto, los foros de discusión, que aula virtual no tiene un foro de discusión, donde es la manera de hacer la socialización de un tema específico que puede proponerlo el docente, como puede proponerlo un estudiante, y ahí todos ir aportando. Y por supuesto, las plataformas de aprendizaje y líneas de gamificación, como son los juegos de Kahoot, el Edpuzzle, o sea, tantos juegos que podemos utilizar en la web. Y incluso usted escribe cualquier en un buscador, coloca juego interactivo de la temática tal, y le aseguro que le aparecen 800 juegos. Utilícelos para enseñar a los estudiantes. No se dedique nada más a trabajar desde la presencialidad a través de una pantalla. No sea aburrido y utilice lámina tras lámina tras lámina de contenido. Hágalo a través de juegos, hágalo participativo.
hágalo interactivo y le aseguro que los estudiantes se van a ver totalmente motivados a querer seguir investigando y aprendiendo con usted. Y por supuesto, como les nombraba al principio, los OVA, que son los objetos virtuales de aprendizaje, y muchas otras actividades que usted puede utilizar. Puede construir una infografía donde usted va haciendo clic en algunos sitios y le puede abrir un video de refuerzo. Puede hacer un juego, como yo les decía, el del escape de salas, y en una de esas preguntas darle enlace a un podcast, a un video. Hay herramientas incluso para que usted haga un video y en el transcurso del video, en partes de ese video, usted vaya haciendo unas preguntas acerca del video, y el estudiante, hasta que no responda esa pregunta, no avanza el video. Entonces es una manera de que usted desde la interacción pueda mediar el aprendizaje con el estudiante. Finalmente, por supuesto, como les hablaba, desde lo transversal, siempre tomar en cuenta estos aspectos clave de las estrategias socioafectivas, que no es más que el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en esos estudiantes. ¿Cómo lo hacemos desde la virtualidad? En nuestro programa de educación infantil, a través de fomentar la empatía, promoviendo la capacidad de comprender y compartir esos sentimientos con los demás, desarrollando esas habilidades sociales de comunicación efectiva desde que ellos desde sus aportes puedan construir conocimiento, cultivando la autoconciencia y la autoestima, que el estudiante se reconozca a sí mismo con el potencial que tiene y los aspectos por mejorar, para que pueda trabajar sobre ellos en su transformación permanente. Por supuesto, promoviendo el respeto y la diversidad, e inculcando valores en todos los procesos. El respeto por la palabra de la otra persona, la tolerancia a que no todos pensamos de la misma manera, y por supuesto la inclusión como factor identitario de nuestra universidad, donde todos somos iguales, donde todos cabemos en el mismo sitio y donde todos podemos construir conocimiento. ¿Con estilos de aprendizaje distintos? Sí, pero todos podemos ir hacia esa meta. Brindando apoyo emocional en todo momento con los estudiantes, conversando directamente. Nosotros tenemos incluso una campaña del diálogo con el coordinador, donde hacemos ese enlace directo con las necesidades de los estudiantes y que ellos nos digan sus sentires durante todo el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, valorando esa participación activa, porque no se trata de que el estudiante esté mudo, callado, incluso cámaras apagadas y que no sepamos ni siquiera si están en el aula o no, sino generando estas actividades interactivas y activas para que ellos todos participen de la clase. Así, el aprendizaje se va a hacer más divertido, fácil y se va a consolidar más. No siendo más, yo les agradezco totalmente su atención. Quedo abierta a cualquier incógnita, cualquier duda. Espero sus preguntas para darles respuesta. Y si desean comunicarse, no duden en buscarme, y por las redes sociales, obviamente por LinkedIn, a través de Yudica Jarque Patiño, y ahí está ella para ustedes. Gracias por su atención.